Bueno, vamos a comenzar haciendo una oración, primeramente para que el Señor nos ayude a entender su palabra y no solamente a escucharla o entenderla, sino para que sea predicada. Si le pueden ayudar a Felipe a buscar, bienvenido. Vamos a hacer una oración. Oh Señor, gloria te damos a ti, Padre. Bendito Dios, gracias Señor por tus bondades, gracias Señor por tus misericordias, Señor, y Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En este día nos has dado vida, Señor, nos has dado salud, Señor, nos has dado muchas cosas que no merecemos, Señor, ninguna, porque somos personas que quebrantamos tu ley día con día. Somos personas que desobedecemos lo que tu palabra dice, Señor, y por eso es que, Señor, merecemos un castigo eterno, pero a ti te ha placido darnos vida hoy en este día y darnos a Cristo para que pudiésemos tener vida eterna. Oh Señor, gracias por este día, que en este día nos reunimos los cristianos como recordatorio de que en este día Cristo resucitó de entre los muertos. En este día, Señor, estamos aquí en tu nombre reunidos en este lugar para que tú seas exaltado y seas puesto muy en alto, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Una palabra, Señor, que merece reverencia. ¿Por qué eres tú hablando? En este mundo le podemos mostrar respeto y reverencia a muchas cosas, a las leyes civiles, a la corte civil o estatal, Señor, cuando vamos a lugares, Señor, de importancia. Pero cuando estamos reunidos, Señor, a veces no mostramos lo que nosotros le demostramos a las cosas de este mundo. Por favor, Señor, que en esta hora estemos atentos, Señor, a tu voz y que sepamos, Señor, que eres tú hablando. Por favor, Señor, que los oyentes que están aquí en este lugar crean y tengan la convicción que es tu palabra, Señor, quien nos quiere corregir, nos quiere limpiar de nuestro pecado, Señor, y tu palabra es poderosa para cambiar al pecador. Tu palabra es poderosa para salvar a aquel que no está en Cristo. Oh, Señor, te pedimos que nos hables, que confrontes el pecado que está en nosotros y límpianos, Señor, de toda maldad, de toda malicia que pueda haber en nosotros. Que nuestras vestimentas, Señor, sean limpias, Señor, cada día más y más. Mientras nosotros leamos tu palabra o la escuchemos, Señor, que permitamos que esa palabra nos limpie, nos purifique. Oh, Señor, pero para poder hacer eso tenemos que ser humildes y reconocer que somos pecadores y que delante de tus ojos, Señor, sin Cristo somos injustos, porque en Cristo estamos escondidos y Cristo es nuestra justicia. Por favor, Señor, permíteme a mí predicar tu palabra fielmente, que no le añada, Señor, ni le quite a tu palabra, porque eso es un gran pecado, sino que predique la palabra fielmente para que los que están aquí escuchando sean edificados y puedan crecer aún más, Señor, en el conocimiento, Señor, que los llevará a vivir vidas santas, no perfectas, porque nunca seremos perfectos, pero vidas santas en obediencia a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, a nuestro favor. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificado en esta hora y tu palabra sea, Señor, puesta muy en alto. Y no el hombre, porque el hombre no merece gloria, solamente tú eres quien merece la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén. Amor, ¿me puedes traer mi agua que está ahí? Bueno, comenzamos, o seguimos lo que es en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Gracias.
Santiago 1, 22 al 25. Pero primeramente quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de aquí han escuchado la frase que se dice en inglés, do as I say, not as I do? Pero en español se dice, haz lo que digo, no lo que hago. Y esto suelen decirnos en el trabajo cuando nos están o estamos nosotros entrenando a alguien más. Por ejemplo, alguien que te está entrenando a ti o tú entrenas a alguien más para hacer alguna labor. Dicen, el manual dice esto, de esta manera, pero yo lo hago así. O no imites mi comportamiento, pero obedece mis instrucciones. Esto es meramente no poner en práctica la teoría. Ahora, el tema de hoy es de la teoría a la práctica. Ahora, ¿qué significa teoría? Esto es el conocimiento especulativo, considerado con independencia de toda aplicación, que es captar la realidad por medio de conceptos, que es la idea o significado de los objetos. Eso también se puede comprender como el aprendizaje. La teoría es un aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos algo, eso es la teoría, lo cual es una parte de nuestras vidas. Todos los días adquirimos nosotros nuevo conocimiento, adquirimos nuevas habilidades, comprensiones, valores y preferencias. Eso es algo que en nuestras vidas, día con día, aprendemos algo. Nuestra vida es basada en aprendizaje. Aprender cosas nuevas que nunca hemos conocido. Pero cuando adquirimos el aprendizaje, después vamos hacia el conductismo o el comportamiento, y con suficiente práctica y entrenamiento, eventualmente nosotros seremos capaces de realizar una acción específica sin pensarlo. Como por ejemplo, ¿quién de aquí sabe andar en una bicicleta? Yo sé andar en una bicicleta, pero hace años que no me subo a una. Pero yo sé que si yo me subo a una bicicleta, lo voy a agarrar bien. Eso es algo que tú aprendes, pero nunca se te va a olvidar. Por ejemplo, si ves tú en un manual que te diga, primer paso, pon aquí el soporte, aplica el tornillo en su lugar, después aprieta con esfuerzo de torsión. Esto es un ejemplo de la mecánica. O si estás trabajando en alguna máquina o en un carro, tienen soportes y después va un tornillo y después ahí te puede decir, dale tanta presión para que no esté tan apretado. Bueno, como dije, nuestra vida es y se basa en aprendizaje, pero como aprendemos nosotros las cosas, también debemos de aplicar lo que aprendemos en nuestras vidas. Ahora, bueno, Cristo nos dio un gran ejemplo sobre el aprender, sobre el aprendizaje. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículo 29. Y vamos a estar hablando de la teoría a la práctica. Mateo 11, 29 dice Jesucristo a sus discípulos, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí está diciendo Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice él? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y de lo que está tratando aquí Jesucristo es sobre la humildad. Y la salvación requiere sumisión a Cristo como Señor, dueño y maestro para que una persona pueda ser salvo. Porque si hay altivez en el corazón del pecador, ciertamente él nunca va a entender que es un pecador y nunca va a haber arrepentimiento de sus pecados y nunca va a creer en Cristo para la salvación de su alma. Pero Cristo aquí está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cristo les dice a ellos, y no solamente a ellos, sino a nosotros, que aprendamos que Él es manso y humilde de corazón.
Aquí vemos que Cristo dice, aprended de mí. En Mateo 5 habla sobre esto, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y a esto se refiere Cristo, está tratando el tema sobre la salvación. Y Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahora también Pablo dijo algo al respecto a este tema. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí vemos que el apóstol Pablo mostró humildad al decir que los creyentes de la iglesia de Corintio lo imitaran a él. Pero no se quedó ahí él, sino que él dijo, así como yo imito a Cristo. Así que él dice, sean imitadores de mí. Miren cómo me conduzco yo. Miren cómo es que yo vivo la vida como un cristiano. Aprendan de mí. Imítenme a mí, dice él, como diciendo, como yo aprendí de Cristo. Y esto derriba y es contrario al tema o a la frase, haz lo que digo, no lo que hago. Porque el mundo nos enseña eso. Mira, te voy a mostrar esto. Esto dice el manual, pero yo lo hago así de esta manera. Y eso puede confundir a las personas y decir, bueno, lo voy a hacer como él lo hace o como lo dice el manual. Ya hay empresas tan estrictas que si a ti te ven haciendo lo que no está en el manual, te pueden despedir. Porque no es el paso correcto, no es la forma correcta en cómo debe de ser el proceso para hacer algún trabajo, alguna labor. Y esto, como dije, derriba esa frase. Y el verdadero cristiano debe de hacer lo que él profesa. Si un cristiano dice, yo soy cristiano y sigo a Cristo, ¿ustedes creen que se debe demostrar o ser evidente en sus vidas? ¿En cómo se conduce su comportamiento? Por supuesto. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero sus vidas parecen como si no fueran de cristianos. Parecen como si fueran como los del mundo. Bueno, en los siguientes versículos Santiago nos va a hablar sobre este asunto relacionado a la palabra de Dios. Regresemos a Santiago, a la carta de Santiago. Capítulo 1, versículos 22 al 25. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre de que él habla o les dice a los hermanos que ellos sean pronto para oír, pero tardos para hablar, tardos para airarse. Y él dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, la ira del hombre no es igual que la justicia de Dios. Y el 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahí es donde vamos a entrar ahora en el versículo 22. Hablando sobre la palabra, él sigue diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Después de que Santiago les habla sobre el recibir la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas, él continúa y les exhorta a estos hermanos de Jerusalén a ser hacedores, practicantes de esa misma palabra y no tan solo oidores de ella. Y al hacer esto,
¿qué puede causar en algún creyente? Él les dice que pueden llegar a engañarse ellos mismos por escuchar la palabra, pero no por vivir la palabra. Él dice, esto puede convertirse en un engaño en nosotros mismos. Y Él les muestra la gran verdad del pecado de solamente oír la palabra sin obediencia. Esto es un pecado gravísimo y nosotros podemos llegar a ser iguales a quienes en la Biblia. Si nosotros llegamos a ser solamente oidores y no hacedores de la palabra, podemos llegar a ser iguales que los fariseos, los hombres religiosos, los que procuraban matar a Cristo. Vamos a Mateo 23. Mateo 1 al 7. Aquí está hablando sobre que Jesús acusa a los escribas y fariseos. Aquí siempre había oposición y conflictos entre Jesús y los hombres religiosos que estaban al frente del pueblo de Israel. A los hombres que debían de ser admirados como hombres espirituales, pero Jesús viene a ellos y los acusa por su hipocresía. Dice el versículo 1 de Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, aquí vemos que Jesús va a hacer algo. Cuando Él hable a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí está igual diciendo Jesús lo que ellos hacían, como se dice en inglés, do as I say, not as I do. Haz lo que digo, no lo que hago. Estos fariseos hacían lo mismo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús dice, si ellos les dicen a ustedes, guarden algo que está en la ley escrita, obedezcan. Guarden todo eso y háganlo. Pero Él aquí llega a un punto de advertirles a ellos, mas no hagáis conforme a sus obras. No hagas lo que ellos hacen. Lo que ellos te digan que está en la ley, que es algo correcto, mandado por Dios, esto guardadlo y hacedlo. Pero a su comportamiento de ellos, a cómo ellos se conducen, Jesús les dice, no lo hagan, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí Jesús está señalando o acusando la gravedad de la hipocresía de los fariseos. El creyente que llegue a solamente ser oidor y no hacedor de la palabra se convierte en un hipócrita. Esto es algo grave. El creyente que llegue a solamente ser oidor y no hacedor de la palabra se convierte en un hipócrita. Y en la antigua Grecia, un hipócrita o hipócrites era un actor que representaba fingimiento al ser una persona distinta. Esto es alguien que finge ser alguien que no es. Así que Cristo estaba totalmente en contra de la hipocresía, porque estos hombres religiosos decían una cosa pero hacían la otra. Así que los fariseos decían y no hacían. Y no iban ellos de la teoría a la práctica. Ellos no iban de lo que ellos conocían de la palabra de Dios a la práctica, sino que ellos aparentaban ser hombres piadosos, ser hombres justos, ser hombres mejores que los demás, mejores que los pecadores, que los publicanos.
y en ellos no había amor. Esto es exactamente lo que hace un religioso hoy en día. Como dije, hay muchos cristianos que profesan conocer a Cristo, pero en su caminar no hay evidencia de que Cristo sea su Señor. No solamente el Salvador, sino su Señor. Porque muchos solamente quieren a Cristo como su Salvador y no como el Señor. ¿Para qué? Para no obedecerle, para no hacer lo que Él manda. Porque Jesucristo es Dios mismo. Y sigue diciendo ahí Jesús en Mateo 23, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por Dios. Dice, por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué dice aquí Jesús? Que antes hacen todas estas obras o estas cosas para ser vistos por los hombres. Eso es lo que ellos hacían. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Así que estos hombres querían ser vistos por los demás personas. Querían aparentar que eran hombres piadosos, santos, como dije, pero eran hipócritas. Dice que ellos amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Esto es algo serio. Dice el versículo 5, antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. Dice, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Estas eran cajas pequeñas de cuero que contenían porciones de la ley de Dios. Los judíos las podían llevar en sus vestimentas, indicando su amor por la ley y un cumplimiento literal de la ley. Pero ¿quién fue quien cumplió la ley completa? Jesús fue el único. Él dijo, no he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplir la ley. Así que estos hombres, haciendo todo esto, ellos querían hacerle ver a las personas como que si ellos pudieran cumplir la ley, pero no podían cumplir la ley. Eran solamente fachadas de ellos, hombres religiosos. Y el apóstol Pablo, como siempre, también nos advierte sobre este asunto. Vamos a la carta de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 8. Gálatas 6, 1 al 8. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí Pablo les da instrucciones a los hermanos de Galacia y él dice, si alguno de los hermanos de entre vosotros fuere sorprendido en alguna falta, él dice que ellos que son espirituales, si es que son espirituales y no solamente religiosos, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y es como dijeron también, ten en mente a ti mismo, no sea que tú también cuando caigas seas tentado. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando habla de cumplir, ¿qué es eso? Cumple con un deber.
Eso es de ir de la teoría a la práctica, debes de cumplir. Y dice él, cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Es lo mismo que dijo Santiago. Santiago dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y Pablo dice las palabras exactas, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Aquí Pablo les dice a ellos, regocíjense en lo que Cristo ha hecho por sus vidas y no simplemente a causa de las faltas que ven en los demás. Porque como seres humanos, cuando alguien cae y lo vemos derribado en el piso, ¿quién se gloria de eso? No te glorías, pero ¿qué tal si fuera tu enemigo? O alguien que te haya hecho algún daño. ¿Qué sentirás por él? ¿Lástima? ¿Qué sentirás por él? ¿Te vas a alegrar porque esa persona esté pasando por algo difícil? Como hombres pecadores que somos, sí nos vamos a gloriar en eso. Y vamos a decir, se merecía eso y más. Eso es lo que el mundo nos enseña. Eso es contrario a lo que la Biblia nos dice. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? ¿Recuerdan esa parábola? Lucas 18. (18, 9 al 14). Y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Así que estos hombres confiaban en sí mismos como hombres perfectos, sin pecado. Dice que confiaban en ellos mismos como justos y ellos al hacer eso menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y hablamos de lo que es un publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no con Dios. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice este hombre fariseo, religioso, que aparentaba piedad, pero aquí vemos que menospreciaba al publicano y a los demás. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Pablo está tratando una y otra vez, al igual que Cristo, de este tema. Gálatas 6:4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo por respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, aquí estamos hablando de la palabra aprendizaje, aprender, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La palabra griega de enseñado tiene la raíz de la que derivamos nuestra palabra catecizar. Esto es instruir a alguien en la doctrina de la fe. Y esto es algo que nos hace falta a los cristianos. Porque los hombres, los hermanos reformadores de los 1500, 1600 de esos años, tenían su catecismo y todo esto. Pero hoy en día, ¿saben quiénes son los que tienen más un catecismo y confesiones de fe? Los católicos romanos. Ellos son los que sí han
guardado, digamos, este modo de cómo enseñar lo que ellos creen a los niños. Pero los cristianos hemos dejado de tener nosotros catecismos, confesiones de fe. Eso es, por ejemplo, decir qué es la palabra de Dios para nosotros, qué es la redención, qué es la justificación, qué fin hay para aquel impío que muera sin Cristo. Son preguntas y debemos nosotros de conocer esas, tener una respuesta para todo eso. Pero como dije, la palabra griega enseñado tiene la raíz de la que derivamos nuestra palabra catequizar, que esto es instruir, capacitar a alguien o llevarlo a la teoría en la doctrina de la fe. El que es enseñado en las escrituras debe apoyar al que lo instruye. Ahí es lo que dice Pablo. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto es de ir de la teoría a la práctica. Ahora regresemos a Santiago 1, 23. ...22, 23 y 24 voy a leer. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Lo que Santiago les dice a estos creyentes es que la palabra de Dios es como un espejo. Es como un espejo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace ver nuestra maldad, nuestra malicia, nuestro corazón que es tan engañoso y perverso más que todas las cosas, y solamente Dios la conoce. Dios conoce todo de nosotros, hasta lo más íntimo de nosotros, los pensamientos, las intenciones del corazón. Ahora, como dije, Santiago le dice a esos creyentes que la palabra de Dios es como un espejo en el que si un hombre o una mujer naturales se ven ahí, puede ver cómo son por naturaleza. Pero puesto que la palabra no desciende a lo profundo de sus mentes y corazones, rápidamente la olvidan. Y así es un oidor solamente. Un oidor es como una persona que se ve en el espejo, se miró algún defecto, pero ya después, al día próximo, se nos olvida lo que teníamos en la cara, alguna mancha. Así es un oidor. Escucha la palabra, pero después se olvida de ella por no ponerla en práctica. Así que si nosotros también aprendemos algo de este mundo, podemos nosotros, por no ponerla en práctica, olvidarnos de cómo hacer tal cosa. Si aprendemos algo hoy y lo hacemos y lo queremos hacer de aquí a un año después, se nos va a olvidar quizá. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo eso en práctica. Ahora dice el versículo 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Los hacedores de la palabra que miran atentamente a la perfecta ley de la libertad, perseverarán en ella y permitirán que moldee el curso de su vida. Como creyentes, nosotros debemos de siempre estar atentos a la palabra de Dios, atentos a la perfecta ley de la libertad y seguir firmes en la doctrina de Cristo. Y debemos de permitir que esta palabra, no una tradición, no nuestra religiosidad, permitir que ella moldee el curso de nuestras vidas.
La ley ciertamente trae libertad. ¿Cuándo? Cuando nos examinamos rigurosamente a nosotros mismos a través de este patrón. Cuando de manera honesta nos confrontamos con quienes somos por naturaleza cuando abrazamos el Evangelio. ¿El Evangelio qué nos dice? El Evangelio nos dice que somos transgresores de la ley moral de Dios, que hemos quebrantado su ley día con día. No necesariamente con las prácticas visibles, sino con las invisibles, porque podemos pecar con la mente, con los pensamientos, con el sentir algo en contra de alguien, y eso Dios lo ve ya como ¿qué? Como pecado. Al odiar, se puede hacer visible o no, guardar rencor, no perdonar a alguien. Eso nos hace ver el Evangelio, que somos pecadores, que merecemos el infierno, merecemos ser castigados por una eternidad, pero que Cristo murió por pecadores, murió para salvar a aquellos que son enemigos de Dios, y que el que cree en Él será salvo. Así que la ley ciertamente trae libertad. ¿Cuándo? Cuando nos examinamos rigurosamente a nosotros mismos a través de la palabra, cuando de manera honesta nos confrontamos, y si vemos que ahí dice mentiroso, los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Si eres un mentiroso, ciertamente esto te confronta con quienes por naturaleza cuando abrazamos el Evangelio. Esto es el Evangelio del perdón a través de la sangre de Cristo y la renovación por su Espíritu, y nos ponemos entonces nuestros corazones para andar en obediencia. Así que la obediencia no es para que nosotros ganemos el favor de Dios o seamos salvos, sino que ahora todo esto lo hace Dios, y nosotros los creyentes, los que hemos sido renovados, justificados, hechos nuevas criaturas en Cristo, vamos a andar bajo obediencia por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí está diciendo claramente el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él dice ninguna. Y esto derriba el pensamiento de que la salvación se puede perder, porque él dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú eres creyente y el Espíritu Santo mora en ti y has sido sellado con ese Espíritu Santo, Pablo dice ya no hay condenación. El que tiene el Espíritu Santo dice ya no puede andar en la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, dice el apóstol Pablo. Que él ha sido librado ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Eso es lo que hace el Espíritu. Da vida. El Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley ciertamente no podía salvarnos. Pablo dice, la ley no era posible que a través de ella pudiésemos ser salvos, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y de causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo, un teólogo. Pablo era un hombre que refutaba a los judíos y les hablaba claramente de cómo era la justificación, la renovación
de lo que Cristo hizo a través de su muerte en la cruz. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para concluir, la ley puede mostrar nuestro pecado, ciertamente. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. La ley nos hace ver que no podemos cumplir la ley nosotros. Así que la ley puede mostrar nuestro pecado, pero no puede hacernos capaces de dejar de pecar sin expiar la culpa por el pecado. La ley nos muestra que somos pecadores, pero no tiene ninguna solución o algo que nos ayude para expiar la culpa del pecado, para quitarnos esa culpa. Porque a pesar de todos nuestros intentos por guardar la ley, al igual que los fariseos, somos hombres caídos y pecadores. Pero hay religiones que te dicen, haz obras. Los testigos de Jehová te dicen, sal y predica, apunta tus horas. Y piensan que por hacer esto serán o van a ir al paraíso. Los católicos romanos piensan ellos que por hacer obras de caridad, primera comunión, ¿qué más hacen? Bautismos, todos esos piensan que ellos por eso se ganan la vida eterna. Por eso es que ellos son salvos. Pero no es a través de las obras, es por gracia. Es por gracia es que somos salvos. No importan los intentos por guardar la ley o las costumbres religiosas o tradiciones o que el hombre diga, miras esto, lo otro, ayuna, ponte una falda, una corbata, un traje, no te maquilles. Todo esto no salva, son cosas que el hombre quiere imponer, hacerles pensar que esto es lo que salva. Y eso es el peligro del legalismo. Eso es lo que muchas iglesias te enseñan. Si vienes tú con short o algo, alguna congregación, te ven y te dicen no puedes entrar aquí porque tienes que venir de traje o de corbata. Y hay otras denominaciones que si tienes barba o bigote no puedes predicar detrás de un púlpito. Eso es absurdo. Así que dije, la ley puede mostrar nuestro pecado, pero no puede hacernos capaces de dejar de pecar ni de expiar la culpa de pecado, porque a pesar de todos los intentos por guardar la ley, al igual que los hombres religiosos de cuando Jesús andaba aquí en la tierra, somos hombres caídos y pecadores. Pero Cristo se hizo como nosotros en todas las áreas, excepto en nuestro pecado. Dios mismo se encarnó. Jesús nació de María la Virgen, fue creciendo, fue niño. Se sintió débil, lloró, llegó la amargura a su corazón, todo eso, pero más él nunca pecó. Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí dice claramente que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En ese entonces, los sacerdotes, ¿qué es lo que hacían? Presentaban, como hemos aprendido, sacrificios por sus pecados de ellos y por los pecados del pueblo. Porque esos sacerdotes eran pecadores, el pueblo era pecador.
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue el único que se pudo compadecer de nuestras debilidades. ¿Cómo? Haciéndose hombre. Eso es la forma en cómo Él se humilló. Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora Gálatas 3:13. Como dije, Cristo se hizo como nosotros en todas las áreas, excepto en nuestro pecado. Gálatas 3:13. Vamos a ver qué es lo que hizo Cristo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que la ley traía hacia nosotros una maldición que solamente mostraba o sigue mostrando nuestro pecado, pero dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. ¿En qué forma? ¿Cómo es que Él lo hizo? ¿Cómo es que Él nos redimió de la maldición de la ley? Dice, hecho por nosotros maldición. No literalmente, sino en forma. Dice aquí, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo lo hizo en forma de un malhechor. Cuando Él fue crucificado en esa cruz, Él murió en forma de un maldito, pero no era maldito porque en Él no había pecado. Dice la Escritura en Deuteronomio 21:23, maldito todo el que es colgado en un madero. Él lo tuvo que hacer. ¿Para qué? Para salvar a la iglesia, a los creyentes, a los santos del Señor. Así que Cristo es quien nos ayuda a nosotros a vivir vidas piadosas. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dice aquí en 1 de Pedro 1. Bendito Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Aquí vemos que es Dios quien hace todo, pero también hay un peligro como creyentes de no ser hacedores de la palabra y solamente oidores. Mi trabajo es advertirles a ustedes que no sean olvidadores, que no se olviden de lo que ustedes están aprendiendo. No solamente sean oidores, sino sean hacedores de la palabra, porque si no, serán iguales que esos fariseos. Ustedes profesarán ser cristianos, pero sus vidas serán evidentes de que no son cristianos. Y esto, por causa de esto, el nombre del Señor será blasfemado. Así que no pretendo escuchar o aparentar ser un hombre legalista, pero mi deber es advertirles a ustedes que si están en Cristo, nuevas criaturas son y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero Dios es quien nos ayuda. Dice ahí en la primera carta de Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto debe de causarnos gozo, no tristeza. Si Dios ya lo hizo, dice que Él ha preparado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros y que sois guardados por su poder, no por nuestro poder. La vida del creyente no consiste en las fuerzas o en las habilidades nuestras, porque no es por obras. Si fuera por nosotros, nos perderíamos, como dice un predicador. Si la salvación dependiese de nosotros, ¿quién se salvaría? Nadie. Constantemente pecamos. Con las actitudes, con los pensamientos, con todo esto. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero vayamos de la teoría a la práctica y llegamos a un lado la hipocresía. Porque la hipocresía es para los religiosos. La santidad es para los creyentes. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, recuerden eso. No perfección, porque no ve perfección. Y tampoco quiero que tomen esto como para vivir vidas llenas de pecado y digan, bueno, Dios no demanda perfección. Bueno, sí, pero Él demanda santidad. Y ser obedientes a su palabra y que vayamos de la teoría a la práctica. Lo que ya conozcamos de la Biblia, de su palabra, que la pongamos en práctica. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, por tu palabra primeramente. Oh Señor, gracias porque Señor, nos has hablado, Señor, nos has redarguido. Oh Señor, y Señor, sabemos que a través de tu palabra es que somos limpios, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor, porque no queremos ser hipócritas. No queremos, Señor, nosotros decir algo y hacer otras cosas. No queremos solamente decir somos cristianos y no vivirlo, Señor, sino que nuestro testimonio, nuestro comportamiento, Señor, permita ver a los demás, Señor, que estamos en la verdad. Oh, Señor, que cuando nos vean, Señor, caminar, cuando nos escuchen hablar, digan ciertamente, este es cristiano. Así como cuando Pedro negó a tu Hijo Jesucristo, Señor, que lo negó 3 veces, la multitud decía, ciertamente Él es uno de ellos. Habla como Él. Oh, Señor, que eso diga de nosotros, Señor. No para vanagloriarnos o para creernos más, sino que, Señor, para que tu nombre no sea blasfemado. Porque muchas congregaciones, Señor, han visto muchos malos testimonios y la gente de afuera dice, para ser como como él, que se dice ser cristiano, mejor no voy, mejor me quedo así como estoy. Oh, Señor, ¿qué cuentas te vamos a dar, Señor, si eso es el caso nuestro? Si los de afuera, Señor, por causa de nuestra hipocresía llegan a no querer acercarse a alguna reunión para escuchar tu palabra, oh Señor, tú vas a demandar su sangre de ellos sobre nosotros. Tú nos vas a demandar mucho más, Señor. Por favor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Y no solamente oidores, que vayamos de la teoría, Señor, del aprendizaje a la práctica. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.